¿Cuántos pasaron un hermoso fin de semana de acción de gracias? Amén. Qué precioso, ¿verdad? Y como usted se dio cuenta, estuvimos compartiendo temas de gratitud, pero hemos entendido que la gratitud no es solamente algo que hacemos un día o en una fecha especial. Creo que la gratitud debería de ser el carácter que nos identifica a los hijos de Dios, a los creyentes en Cristo, que en todo y por todo y en cualquier tiempo necesitamos dar que gracias a Él. Así es de que todavía aún gracias, aunque estemos en diciembre. Amén. Y bueno, y hablando de diciembre, una de las épocas más hermosas también del año. Qué lindo de veras que en medio de todo Dios haya apartado o destinado tiempos especiales, épocas donde de alguna manera nos reconecta una vez más con Dios, porque en medio de todo lo que está pasando, como que a veces se nos olvida quién está en control. A veces se nos olvida que hay un Dios que todavía es Señor y dueño de todas las cosas. Y regularmente en la época de diciembre compartimos temas que tienen que ver con la Navidad, ya que tradicionalmente celebramos el día o el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad que sí? Aún todavía sabe y entiende que la Navidad no es cuestión de pavo, ni de jamón, ni de regalos. Se trata de Jesús, amén. Porque si Jesús no es el centro, no es nada. Si Jesús no es la Navidad, entonces no hay Navidad. Y es importante que lo entendamos. Entonces siempre durante esta época del año hablamos y compartimos temas de la Navidad. Entonces este mes vamos a estar hablando de un tema que tiene que ver también con lo que Jesús es. No necesariamente enfocado en la Navidad o en el pesebre o en aquella época cuando los pastores escucharon el anunciamiento de nuestro Señor Jesucristo. La idea de compartir este tema, Jesús es, o el objetivo detrás de estas enseñanzas es para que podamos conocer a Jesús, conocerlo realmente como Él es, no como lo que fue, ni lo que será, sino lo que es hoy en estos momentos. ¿Y dónde está en este lugar? ¿Y qué es lo que está haciendo? Porque como dije al principio, como que nos desconectamos y preguntamos, pero ¿y dónde está Jesús en esta hora? ¿Dónde está Jesús en estos momentos de pandemia, de limitación y de dificultades? Es hermoso saber y tener una revelación clara de quién Jesús es en esta hora, de quién Jesús es en estos tiempos, sobre todo en los tiempos de incertidumbre, de caos y de confusión en lo que vive el mundo entero. Nos dará un sentido de paz, de seguridad y de esperanza, saber que en medio de todo Jesús está en control, que Él sigue siendo Señor y dueño de todas las cosas, no solamente en los cielos, pero aquí en la tierra, porque pensamos que Jesús solamente reina, gobierna, está sentado en su trono y que no tiene nada que ver con la tierra, que no tiene nada que ver con lo que está pasando en estos momentos. Yo quiero decirle que Él es el autor y consumador de todo lo que existe, de todo lo que vemos y de todo lo que vendrá. Él es el principio y Él es el fin. Él es el primero y Él es el último. Y esto es lo que vamos a estar conociendo acerca de nuestro Señor Jesucristo. Ahora para esto vamos a estar estudiando el libro de Apocalipsis. Ahora usted me diría, pero pastor, ¿por qué Apocalipsis? Bueno, por dos razones. La primera es porque es muy propio para nuestros tiempos y por todo lo que está aconteciendo debido a lo de la pandemia, el COVID, las vacunas, lo que los gobiernos están tratando de hacer,
a veces lo que pensamos y sentimos, el control que ellos quieren tener sobre los pueblos. Y quiero hablar de Apocalipsis, no enfocándome tampoco en lo que es la bestia, el 666, o quién es el falso profeta, o de los acontecimientos que vendrán, de los eventos catastróficos que están ya por llegar, porque mi idea no es infundir más temor del que ya podamos estar teniendo en esta hora, porque todo esto se ha presentado para que comencemos a hablar de pronto del Apocalipsis. Y cuando hablamos del Apocalipsis, lo ponemos así como bien trágico, bien místico. Vamos a hablar del Apocalipsis. Vamos a hablar de el fin del mundo, de las plagas, de las estrellas que caerán, de los gobiernos y de la bestia que se manifestará. Y aunque es parte, y aunque el Apocalipsis es parte de ello, sí, lo que sucede es que muchas de las veces perdemos de vista a Jesús. Perdemos el enfoque de quién es Cristo. Y es interesante que en estos tiempos o en esta época, quizá los más preocupados y acongojados a veces son los cristianos. Uy, ya viene Jesús. Uy, la marca de la bestia. Uy, esto, uy, lo otro. Claro, va a llegar. Va a llegar. Va a venir. Pero la idea principal del Apocalipsis no es necesariamente hablarle a usted de los acontecimientos. Ya están ahí. Ya no hay mucha revelación. Lo que necesitamos conocer es el autor del Apocalipsis. La idea detrás de todo es que podamos ver a Jesús como nunca lo hemos visto. Porque el Apocalipsis es más que eventos trágicos, más que situaciones que infundan temor. No, el Apocalipsis o el tema central del Apocalipsis es Jesucristo. De hecho, ahorita que ustedes están sentados, están preguntándose, wow, vamos a hablar del Apocalipsis. Por fin el pastor va a hablar algo de los últimos tiempos. No, yo no le voy a hablar ni de los últimos tiempos tampoco. Yo le voy a hablar de estos tiempos, de este día, porque nos interesa. Para mí es más importante saber qué estoy viviendo. ¿Dónde está mi fe? ¿Quién es mi Señor? ¿Dónde está mi Salvador? Para que en los postreros tiempos pueda tener una seguridad firme de en quién estoy yo parado. De quién estoy yo creyendo. Amén. Y en segundo lugar, es porque ningún otro libro como el Apocalipsis describe a Jesús. No al Jesús que fue y no necesariamente al Jesús que vendrá, sino al Jesús que es. El que está en estos momentos reinando como poderoso gigante. Y al estudiar Apocalipsis, uno de mis objetivos, como decía al principio, es que conozcamos a Jesús y que podamos tener una revelación clara de Él. Porque si conocemos quién es Jesús y tenemos una revelación clara de quién es Él, estaremos mejor preparados para las cosas que vendrán. Para las cosas que vendrán. Y Juan, el escritor precisamente de Apocalipsis, nos recuerda en el libro de Juan, y esto es la introducción, todavía no vamos a entrar a Apocalipsis, pero solamente para que entendamos qué es lo más importante, los acontecimientos o el que está en medio de ellos, o el que está en control de ellos. Porque ya basta solamente mirar a nuestro alrededor y podríamos decir estamos en un apocalipsis. Pero no es el apocalipsis que nosotros
entendemos porque el Apocalipsis también se escribió para los tiempos de la iglesia en la que vivía el escritor, el apóstol Juan. Porque en el capítulo 2 él dice, escribe a las iglesias que están en Asia. Y en el tiempo que Juan escribe el libro de Apocalipsis, existían estas iglesias, que es toda la parte de Turquía, la de Efeso, la de Esmirna, etcétera, que quizá después podremos enseñar o hablar acerca de quiénes eran estas iglesias y qué representan en este tiempo también, o cuál es la función de la iglesia basado en estos escritos que Juan le dio a las iglesias de su tiempo. Entonces Juan no solamente estaba escribiendo un libro para los últimos tiempos, Juan estaba dando un sentido de esperanza para la iglesia del tiempo del primer siglo. Quería revelarles a Jesucristo en medio de la persecución que ya estaban viviendo, que ya estaban experimentando. Entonces lo que Juan quiere que nosotros conozcamos precisamente es lo siguiente, pero quiero que vaya conmigo a Juan capítulo 15 versículo 18 para darle una introducción. Dice, si el mundo les aborrece, sepan que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Y si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no son del mundo, antes yo los escogí del mundo, por eso el mundo los aborrece. ¡Aló! Entonces no esperes que nos amen, que nos apapachen, que nos aprecien. ¡Ay! Ya viene la persecución, ya estamos. La iglesia ha estado en la persecución desde el primer siglo. Ahorita no, hay muchos hermanos en muchas partes del mundo que están bajo una persecución profunda, terrible, en China, en el Medio Oriente, en Egipto, en Irán. La iglesia está sometida ahorita a una persecución, a una opresión. Pero esto ya el Señor lo había dicho. Y el versículo 20 continúa de Juan 15. Acuérdense de la palabra que yo les he dicho. El Señor, si a mí me han perseguido, también a ustedes los van a perseguir. Luego el versículo 1 del capítulo 16, que Jesús sigue hablando de lo mismo. O sea, ahí no se dividen los capítulos, es la misma plática que Jesús tiene con ellos. Les dice, estas cosas yo les he hablado para que no tengan tropiezo. O sea, para que no se escandalicen, para que no se ofendan por lo que ha de venir. Os expulsarán de las sinagogas. ¿Aló? Nos sacarán de los edificios. Pero bueno, quizá nos han sacado de las sinagogas, de los edificios, pero la iglesia no se ha detenido, no se ha parado, ha continuado. Y dice, y aún viene la hora cuando cualquiera que los mate. ¿Ah, qué? O sea, que también me pueden matar por causa de mi fe. Claro que sí, iglesia. Nos pueden matar por causa de nuestra fe y pensarán que le están haciendo un favor a Dios cuando lo hagan. Imagínense. Ay, qué duro, qué difícil. Dice, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Y el versículo 33, quiero concluir este punto. Estas cosas yo se las he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo van a tener aflicciones, pero confíen, yo ya he vencido al mundo. Entonces, mi sentir no es hablarte de las aflicciones que vivimos o que vamos a vivir. No, mi intención principal, y quiero recalcar en estos momentos y el mes de diciembre, es que podamos tener la revelación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Quién es para ti? ¿Dónde está? ¿Y qué significa para nuestros tiempos? Entonces, quiero que vayamos a Revelaciones, capítulo 1 o Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1. Y vamos a resumir algunos versículos, pero casi lo vamos a leer todo y nos vamos a quedar ahí en esta mañana porque hay cosas bien hermosas que Dios quiere revelarnos en esta hora acerca de
lo que vivimos en nuestros tiempos. Versículo 1 comienza diciendo: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y luego el versículo 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Versículo 8. Yo soy el alfa y la omega. Es el Señor el que está hablando. El principio y el fin, dice el Señor. El que es y que era y que ha de venir. No el que fue, no, el que es hoy. El que es hoy. Y que también va a venir en un día no lejano. Aleluya. No sé quién está ya diciendo amén, así sea. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en las tribulaciones, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y la omega. No voy a ser, yo soy el alfa y la omega. Yo soy el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, no lo que vas a ver, lo que ya estás viendo. Y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, Efeso, Esmirna, Pérgamo, etcétera, etcétera. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como de un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía a su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro como el sol cuando resplandece en su fuerza, como en estos momentos. Cuando le vi, dice Juan. Esto es muy importante. Sumamente interesante para nuestros tiempos. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto hace 2000 años, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. En otras palabras, entre paréntesis, yo quiero decirte algo: que tú no vas a morir cuando el diablo lo determine, que tú no vas a morir cuando la pandemia te llegue, que tú vas a morir el día que Jesucristo lo determine. Para que no estés sumido en temor, en angustia y en ansiedad. ¿Sabes por qué? Porque el que tiene las llaves de la muerte no es Satanás. El que tiene las llaves de la muerte y del infierno es el Señor Jesucristo. Y el día que la muerte venga a tocar las puertas de tu vida, el único que le abrirá la puerta para que llegue será el Señor Jesucristo.
para que en ese momento sea el día y la hora cuando Él tenga por fin en su propósito llevarte a su presencia. De lo contrario, la muerte podrá tocar infinidad de veces sobre tu vida, pero si Jesucristo no quiere, no llegará a ti. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Porque el que tiene las llaves, el único para abrir la vida y la muerte, es nuestro Señor y es nuestro Salvador Jesucristo. Si es de que sí tenemos que cuidarnos, sí tenemos que hacer las cosas de la manera mejor, pero nada hay por casualidad. Aún los cabellos de nuestra cabeza están contados, dice su palabra. Y por mucho que nos afanemos, no vamos a añadir un codo a nuestra estatura. En otras palabras, por mucho que nos preocupemos por esta vida, no vamos a agregar un día más a nuestra existencia. El día que el Señor lo determine, ese día será. Amén. Para que no vivamos en angustia, para que no vivamos en temor, para que no vivamos en preocupación o en el afán de la vida. Cristo tiene las llaves. ¿Por qué crees que la historia secular, cuando se refiere precisamente a Juan, al escritor del libro de Apocalipsis, dice que cuando él estaba bajo una fuerte persecución en Roma, a él lo quisieron matar? La historia secular cuenta que a Juan lo pusieron en tanques de aceite hirviendo y no lo pudieron matar. No le pudieron hacer nada. Y usted me puede decir, pastor, esa es la historia secular, pero la historia secular también nos comprueba que eso aconteció. Y al ya no poderlo matar, ¿sabe qué fue lo que pasó? Juan se va y se exilia en la isla de Patmos. Aproximadamente tendría unos 100 años ya Juan allá. Y allá está, después de no poderlo matar, dicen que se muera allá en una cueva. No le pudieron hacer nada. ¿Por qué? Porque el Rey de Reyes, el Señor de Señores, aún tenía la llave de la muerte y del infierno. Por eso es interesante. Es interesante que cuando Jesús resucita y se le aparece a sus discípulos, ustedes conocen esa historia, él está haciendo un lunch, asando unos pescados allí en la orilla, y entonces Pedro, al reconocerlo, corre y entonces ya comienza una conversación entre Pedro y el Señor Jesucristo, y el Señor le dice: Pedro, ¿me amas? Y sabemos esta historia, pero al final dice que le seguía también, aparte de Pedro, Juan, el discípulo amado. Y entonces Pedro se voltea a Jesús y le dice: ¿y este qué? Juan. Y le dice: bueno, ¿y él qué? ¿A ti qué te importa? Fue lo que así le dijo el Señor Jesús. Sí. ¿A ti qué te importa de este? Preocúpate por ti. Porque si yo quiero, fíjese lo que él dijo, porque si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, así será. Por eso fue que no lo pudieron matar. Y eso se vuelve más interesante a medida que vamos leyendo y estudiando este capítulo. Wow, son las 11 y apenas estamos en la introducción. Estoy emocionado. Versículo 19 dice: escribe las cosas que has visto y las que son. Una vez más, ¿cómo enfatiza? Las que son. Soy el que soy, pero las que han de venir también. Después de qué? De estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro
son las 7 estrellas, perdón, de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y eso lo vamos a ver quizá el próximo domingo. Pero el versículo 1 comienza diciendo, Apocalipsis capítulo 1, la revelación de Jesucristo. Es interesante que cuando entramos al libro de Apocalipsis queremos ver, o de pronto decimos, las revelaciones de Jesucristo. Yo no sé si nota algo particular en esta palabra. Dice, la revelación de Jesucristo. En otras palabras, la idea principal de lo que Dios quiere darle a Juan es que él tenga la revelación de Jesucristo, y no tanto las revelaciones, porque él nunca dijo revelaciones de las plagas, de los elementos ardiendo, del momento catastrófico. Porque repito que aunque eso vendrá, no es lo más importante. No es lo más importante. Y aquí podría yo seguir, aún todavía se recuerda cuando Jesús está caminando sobre el mar. Él les dice, van a llegar a la otra orilla, y entonces una gran tormenta viene sobre sus vidas y comienzan a temer. Ellos piensan que se van a morir y ven a Jesús caminando sobre el agua, y Pedro lo ve a Jesús y le dice, hey, si eres tú, manda que yo vaya. Le dice, come on, go ahead. Comienza a caminar, y y Pedro comienza a caminar. ¿Por sobre dónde? Por sobre las tormentas. Pedro comienza a caminar sobre las olas. Las olas no lo detendrían. Las tormentas no lo limitarían. ¿Por qué? Porque su enfoque estaba en Jesús. Sus ojos estaban puestos ¿en quién? En Cristo. Y desde el momento en que él quita sus ojos de Cristo, desde el momento en que él se desenfoca de lo más importante, es cuando pierde terreno y comienza a hundirse. Querida iglesia, en esta mañana yo quiero decirte, no pierdas de vista lo más importante. No pierdas el enfoque. El enfoque es nuestro Señor. El enfoque es nuestro Salvador Jesucristo. Porque si tú comienzas a ver al virus, al COVID, al gobierno, a esto y al otro, te vas a desesperar, te vas a angustiar, vas a caer sumido en depresión, en tristeza, en angustia, como muchas personas lo están viviendo en esta hora. No es hora de ver a los acontecimientos, es hora de ver al que está sentado en su trono en medio de los acontecimientos. La revelación de Jesucristo. Y de hecho Apocalipsis significa descubrir o revelar. Es por eso que en inglés tiene un mayor sentido. Revelation. The Book of Revelation. El libro de la revelación. No el libro de las revelaciones. Singular, repito, porque no se trata de las cosas, se trata de uno. Se trata de Jesucristo, el testigo fiel, el poderoso, el triunfante, el conquistador. La revelación ¿de quién? De Jesucristo, de una persona, y no necesariamente de lo que vendrá. Ahora, ¿cuál fue la revelación que Juan tuvo de Jesús? ¿Cómo lo miró? ¿De qué forma? Y aquí es donde entra el tema de mi mensaje en esta mañana. Jesús es basado a cómo lo miró. ¿Qué revelación tuvo de él? Bueno, versículo 1 dice, y de Jesucristo, versículo 5 del mismo capítulo,
de revelación y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. ¿Cómo lo miró Juan? Juan lo miró como el soberano de los reyes y de la tierra. Y la palabra soberano significa primero en rango y en poder, amo y gobernador. Entonces Juan miró a Jesús como el primero en rango y en poder, como el único, como el Señor, como el amo y gobernador de toda la tierra. Amén. Hace 2000 años ya Juan lo había visto así y él no se ha movido de su trono. Nadie lo ha destronado de ese lugar. Él sigue siendo amo, Señor, el único en poder, en gloria, en autoridad por sobre todas las cosas. Él es el soberano. La palabra soberano también significa el príncipe de los príncipes, el Señor de los señores, el que domina, el que gobierna. Y si esa no es una buena noticia para usted, yo quiero recordársela. Esa es una buena noticia, porque el amo y gobernador, yo quiero decirle con mucho respeto, no es Joe Biden. El amo y gobernador no es Donald Trump, no es Juan Manuel López Obrador, no es ningún ser humano en esta tierra. El amo y Señor es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Porque también podemos estar tan preocupados en ¿y quién va a ser la bestia? ¿Y quién va a ser? La bestia ha estado también desde el principio, solamente que tiene que manifestarse ya en su totalidad, en su cumplimiento. Pero ve cómo de pronto estas cosas, la preocupación de y la bestia y el 666 y en la vacuna viene y en esto y en lo otro y en aquello, y nos estamos perdiendo de vista de ver, nos estamos perdiendo la maravilla de ver a Jesús en medio de todo esto. La segunda forma en la que lo miró, y aquí ya voy a ir terminando. Fíjese, dije que iba a comenzar, pero ya voy a terminar. Aunque mi terminar no necesariamente quiere decir que ya vaya a ser, ¿ok? Entonces, en segundo lugar, ¿cómo lo ve Juan? Mira el versículo 8. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es. Una vez más, me gusta esta frase, enfatiza mucho el que es, el que ya está en estos momentos, pero el que era en el pasado y el que ha de venir, el todopoderoso. ¿El qué? El todopoderoso. Entonces, es interesante que la palabra alfa es la primer palabra, o la primer palabra, perdón, de la primera letra. La palabra alfa significa la primera letra del idioma griego. ¿Y por qué griego? Bueno, porque Apocalipsis fue escrito en griego y dice, y la omega es la última. Por eso el enfoque principal no es tanto en que el alfa y el omega, no, lo que Juan quiere enseñarnos a través de esto es de que Jesús, o lo que quiere enfatizar es que Jesús es el primero y es el último, es el principio y es el fin, y que no hay Dios como Él y no habrá otro Dios sobre la tierra. Entonces Juan tiene la revelación del soberano, el rey de los reyes, y tiene también la revelación del principio y el fin, del primero y el último, del gran yo soy. El todopoderoso, el que existe por sí solo, el que no tiene necesidad de nadie para existir, el creador de todas las cosas, el creador de todo y el dueño aún de todo. Ay, es que el gobernador Newsom es el dueño de California. No. Dios no le ha cedido terreno a nadie. Él sigue siendo Señor, Él sigue siendo dueño, y si aún Él permite algunas cosas es porque hay un propósito detrás de todas ellas. Y no hay nada ni nadie que se asemeje a Él.
No hay nada que Él no sepa. No hay nada en esta tierra que Él no esté permitiendo sin que tenga un propósito. Dios aún está en control porque Él es el todopoderoso. Dice, concluye con esto. Él es el todopoderoso. En este mundo hay poderosos, pero hay uno que está sobre ellos. Él es el todopoderoso. Y mientras los muchachos vienen para que vean que voy a terminar. Entonces, la gran pregunta sería, para ir concluyendo en esta mañana, si Él es Rey de Reyes, si Él es el gran yo soy, el todopoderoso, ¿dónde está Él en estos momentos? ¿Y qué es lo que está haciendo? No solamente dónde está Él, Gloria y Lalo, pero es importante qué es lo que Él está haciendo. A veces me pregunto, aunque sé dónde vive Lalo y Gloria, me pregunto qué estarán haciendo. Aunque sabemos que Jesús es Señor y dueño de todas las cosas, es necesario, importante que sepamos qué está Él haciendo. Y en este mismo capítulo hay algo que nos revela en el versículo 10, dice, yo estaba en el Espíritu, es Juan, en el día del Señor, en domingo. Por eso es la importancia de congregarnos. Juan estaba en el Espíritu en la isla de Patmos, un domingo por la mañana, cuando de repente escuchó una voz como de trompeta, y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros miré otra vez a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y el misterio, el versículo 20, de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas que has visto son los ángeles de las 7 iglesias. Y quizá esto lo vamos a tocar el próximo domingo, pero las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. ¿Sabe usted a quién se está refiriendo? A los pastores, a los ministros. Porque aquí en esta traducción, aunque dice ángeles, es mensajeros. Y en el capítulo 2 por eso dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Entonces, un ángel no es el que pastorea. Y aquí es donde se pone bien interesante. Pero quizá no lo compartamos hasta el próximo domingo. El punto donde yo quiero concluir en esta mañana es de los 7 candelarios o candelarios. Candelario es una persona, ¿verdad? Candelero es una cosa. Los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces la pregunta del millón en estos momentos, ¿dónde está Jesús? Si los 7 candeleros son las iglesias, entonces Jesús está en medio de su iglesia en estos momentos. ¿Dónde está Jesús? No, Él está aquí. Él está contigo, Él está en medio de nosotros. Él se pasea en medio de nosotros. Él no se ha alejado. Al contrario, Él sigue más cerca que nunca. Wow.
Quiero que vea este cuadro así rápidamente porque es importante. Habían transcurrido aproximadamente 60 años desde la última vez que Juan miró a Jesús. La última vez que él lo había visto fue en la cruz, crucificado, y después durante 40 días resucitado. Después asciende a los cielos y transcurren aproximadamente 60 años. Juan tendría un promedio de 100 años. El anciano, Juan el anciano. Y de repente está un domingo por la mañana en la presencia del Señor y escucha una voz. Pero esa voz no es como cualquier otra, es una voz como de trompeta. Y se voltea a ver de dónde venía aquella voz. Y se le abre una revelación. Y lo que él ve en primer lugar es no a Jesús. Lo que él ve en primer lugar es a la iglesia. Porque la iglesia en estos momentos y en los que vendrán es también el centro de todo lo que es Apocalipsis. Porque la iglesia tiene una parte muy fundamental. Tiene un papel que desarrollar aún todavía la iglesia. Y Juan ve a los candeleros que son las iglesias y de pronto se sorprende a lo mejor, pero de repente en medio de los candeleros, o sea, en medio de la iglesia, ve a uno semejante al Hijo del Hombre. Entonces él ve a Jesús paseándose a través de la iglesia. Oh, Juan ve a Jesús paseándose a través de la iglesia. Oh, en medio de la pandemia, Juan está viendo a Jesús pasearse a través de la iglesia. En medio de la calamidad, la iglesia no está sola. Oh, Juan está viendo a la iglesia, pero en medio de ella ve a alguien. No ve necesariamente revelaciones místicas, no necesariamente está viendo los acontecimienos catastróficos. No, él está viendo a alguien que camina, él está viendo a alguien que se mueve, él está viendo a alguien, él está viendo a alguien, no está viendo algo, no es cualquier cosa. Él está viendo a Jesús. Él está viendo a Jesús que camina. Por eso muchas expresiones es el que es, no el que ha de venir necesariamente, sino el que es en estos momentos. El que es en estos momentos. Ay, pero mira cómo vienen contra, ay, y esto y el otro. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo de vista a Jesús. Por eso Hebreos capítulo 12, después de animarnos acerca de lo que es la fe y de estos grandes hombres que vivieron y experimentaron las mismas cosas, pero que por la fe conquistaron reinos, taparon bocas de leones, hicieron huir ejércitos. Dice, también nosotros en esta hora, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que continuamente nos jala y que nos quiere limitar y detener. Puestos los ojos, dice, en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. ¿A quién está viendo usted? ¿Dónde está usted en estos momentos? Usted está sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo, de acuerdo a Efesios capítulo 2. Dice que estamos sentados con Cristo. Estamos entonces también reinando. Estamos también por sobre todas las cosas. Y al Jesús pasearse en medio de su iglesia, Él también sabe lo que estamos pasando. Él no es ajeno a esto. Él sabe su lucha, su prueba, su dificultad, pero Él está cercano a nosotros.
Por eso Sofonías, el profeta Sofonías, Zephaniah es en inglés, Zephaniah, Sofonías, uno de los profetas menores en el Antiguo Testamento, dice estas grandes palabras. Sofonías 3:14 dice: canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios. En otras palabras, los juicios no vendrán para su iglesia. Los juicios no vendrán para los redimidos. Los redimidos, la iglesia ya está en las manos del Señor. Ya Él se pasea, ya Él se mueve en medio de ella. Ya nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Él ha apartado sus juicios de ti. Él ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es Rey de Israel y en medio de ti nunca más verás mal. En aquel tiempo se dirá de Jerusalén: no temas, Sión, no se debilite en tus manos, porque Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, no como un cordero que fue inmolado, no como un pequeño que está en un pesebre. No, Él está en medio de ti y Él está poderoso, poderoso, poderoso. Amén. Ponte de pie en esta mañana. Ponte de pie en esta mañana. El Señor está en medio de ti.